de abril y el miércoles empieza mayo con el Día del Trabajo, y trabajo hay y muchísimo para nuestros políticos y también para los que están trabajando todos los casos de corrupción en el Perú. Esta vez empezamos la semana con noticias que vienen desde el Congreso, desalentadoras, por cierto. Más de un 80% de la población considera que se debería cerrar el Congreso de la República. Lo cierto que la situación no es nueva, el Congreso tiene mala prensa hace muchísimos años. Sin embargo, las denuncias del día de hoy o que han aparecido en estos días no hacen más que complicar la situación. Tenemos al congresista Edwin Donaire, a quien se le ha confirmado en segunda instancia y definitiva la condena por 5 años de prisión por el caso del gasolinazo. El congresista Jorge Castro, investigado por haber hecho que sus asesores pagaran con parte de su sueldo oficinas y una serie de gastos que en realidad tendría que haber cubierto él como titular de la oficina, de su oficina, digamos. Y también tenemos el caso del congresista Vieira, a quien Fiscalía acusa de haberse presentado una diligencia para hacer un peritaje de voz y haber intentado cambiar o fingir una voz distinta para no ser descubierto. Esos son solo algunos de los temas que se evalúan en el Congreso el día de hoy, y para eso estamos también con la congresista Rosa Bartra, que viene como representante del Legislativo, y para que nos cuente un poco cómo se maneja esta situación. Congresista Bartra, buenas noches, gracias por acompañarnos. Patricia, un gusto. Bueno, es verdad que la pregunta sobre qué opina la persona si el Congreso debiera cerrarse o no es una pregunta pesada e incómoda. Y es cierto que si uno analiza los resultados de los últimos años, la respuesta no ha variado fundamentalmente. Incluso no ha variado con respecto a congresos anteriores. No es novedad que las personas se hayan quedado con la idea de que cerrar un congreso que podría resolver algo en el país. Pero lo cierto es que están en una situación particular. Los congresistas hoy día no van a ser reelegidos dado la nueva ley. Puede ser bueno o malo, pero visto de una manera... Alguien puede decir, bueno, ya no les importa lo que hagan porque no van a ser reelegidos, pero también podría decirse, bueno, justamente porque no tienen la presión del voto pueden hacer lo correcto, no lo que les convendría, lo populista para una reelección, como suele pasar en muchos congresos. ¿Qué cree que podrían hacer con este resultado, más allá de que la pregunta los haya indignado a algunos? ¿Qué cree que se podría hacer para no formar parte de un grupo? No debe ser fácil formar parte de un grupo que se siente uno repudiado, ¿no? No querido, a ver, ¿no? Mire, yo tuve la suerte de formar parte de la mesa directiva de la gestión 2016-2017. Y tengo que decirle que nuestras cifras fueron bastante más altas que las que tenemos ahora. En un momento incluso llegamos a un 44% de aceptación en la gestión encabezada por Luz Salgado, mesa directiva de la cual yo formé parte. Fue la mesa directiva con la que empezó. Con la que empezó. Y de hecho, los primeros años son siempre un poco más sencillos, ¿no? Bueno, sí, era bastante superior además al que se recibió, que era en promedio entre 8 y 12%, que es lo que tenemos ahora. Así se recibió y con nosotros llegamos hasta un 44%. Pero con Lucho Alarreta, solo para poner un poco en perspectiva, se fue al suelo, ¿no? Bajó, luego con Salaverry ha tenido cierto repunte, en realidad, del presidente, no del Congreso. De acuerdo. Porque hay que hacer, por supuesto, porque digamos, él siempre dice, conmigo el Congreso ha mejorado. Mentira. Él ha atacado al Congreso y ha mejorado su imagen en desmedro de la institución a la cual él representa en la figura de presidente. O sea, usted diría que la popularidad de Salaverry se construye a costa de la del Congreso. También a costa del Congreso. Y de hecho, él hoy día sale y nuevamente fustiga al Congreso como si no formara parte del mismo, como si él mismo no tuviese procesos en ética, como si él mismo no tuviese procesos que afrontar y sobre los cuales definitivamente él no ha aclarado. Entonces también las cosas en su sitio y claras también para quienes se atribuyen a sí mismos autoridad moral sobre los demás. Así que yo creo que eso también hay que precisarlo. Ahora, el Congreso tiene una mala aceptación, sí, el Ejecutivo también, el Poder Judicial también, el Ministerio Público también. Sin embargo, una encuestadora no pregunta, ¿intervenimos o cerramos el Poder Judicial? ¿Intervenimos o cerramos el Ministerio Público? ¿Por qué hace una pregunta de este tipo ahora? ¿Qué es lo que se está buscando? Es cierto que usted me dice... teoría? Que hay un plan en marcha desde hace un tiempo para deslegitimar el poder
que tiene el Congreso constitucionalmente, que tiene el Congreso legalmente y que es el del control del Ejecutivo. Hay un cree que se ejecutivo pregunta para ver si se puede tomar una decisión en ese sentido? O sea, si a Vizcarra le convendría tomar una decisión en ese sentido. Yo creo que para exacerbar el descontento de la población, que desde hace mucho tiempo, equivocadamente, asume que la solución de sus problemas pasa por el Congreso y eso no es así. El Congreso lo que hace es el control del poder, el control del Ejecutivo, el que tiene la billetera y el que tiene además el mandato de resolver el problema del día a día. Cuando la gente está agobiada porque no hay un hogar, yo estoy segura, Patricia, que no hay un hogar que nos esté escuchando en este momento que por lo menos una vez no haya tenido una incidencia de violencia. Arrebato de celular, ataque al carro, asalto, acoso o lo que sea. Creo que no hay un solo hogar que no tenga una estadística de ese tipo. La pobreza se incrementa, el desempleo agobia, la informalidad nos ataca por todos los flancos. Hay un pueblo descontento y obviamente ese pueblo necesita encontrar un responsable y es mucho más fácil echarle la culpa al Congreso, al Congreso, al Congreso y al Congreso y al Congreso antes que asumir responsabilidades. Esto, permítame para completar su pregunta, no quita que nosotros tengamos la enorme responsabilidad de demostrarle al pueblo que trabajamos duro y que para una democracia como poder somos importantes, que el equilibrio y el control se hacen fundamentales, sobre todo cuando hemos visto tanta corrupción como la que hemos visto en todos los últimos años, que nos han robado no solo dinero, sino la esperanza, nos han quitado la ilusión de creer que es posible tener un país diferente. Entonces hay un compromiso que nosotros debemos asumir con energía, con convicción, con responsabilidad, y seguir trabajando para mostrar que esto puede ser diferente. Hay varias cosas con las que estoy de acuerdo y otras no. Es verdad que las personas están descontentas y se nota tanto que el primer problema vuelve a ser la inseguridad ciudadana en el ranking, porque la gente supongo que en su cabeza siente que el tema de la corrupción ya está siendo mejor manejado en virtud de todo lo que está viendo. Entonces, también que la delincuencia nos está pues superando de tal manera que se superpone a cualquiera. Uno u lo otro, lo cierto es que es la primera preocupación. Así es. Pero ojo, el presidente ha bajado y ha bajado duro. O sea, no es que no se encuentre un responsable en el Ejecutivo. Y creo que la caída del presidente es más seria que la percepción del Congreso, que en todo caso se ha mantenido igual o incluso un poco mejor, no peor. El problema no será que al ser ustedes es un organismo de representación. La idea cuando uno vota por el congresista que ha puesto ahí es tú me representas. Y por lo tanto mis problemas, estos que me molestan, que tienen que ver con lo que no hace el Ejecutivo o con lo que hace mi alcalde mal o con lo que se hace mal en mi país, me los tienes que resolver tú que estás ahí sentado, porque si no puedo estar yo, tiene que estar alguien que me represente, si no seríamos una democracia directa. Pero por y ese vínculo de representación, Rosa, ¿dónde fue, congresista Bartra? ¿Dónde terminó? Hay varios aspectos que uno puede revisar alrededor de eso. Primero, la subrepresentación. Nosotros representamos a un universo tan grande de personas y a veces tan indefinido, en el caso de la libertad, más de 1 millón de personas. Totalmente de acuerdo, y hay un cambio electoral que debiera hacerse, ¿no? Y que esté en proceso, y que esté en proceso. Entonces, digamos que a la población no tener claro cuál es el rol del congresista y de pronto piensan que tú debes hacer el puente, la carretera, el colegio, el hospital o resolver problemas de insumos para un tratamiento determinado. No es así. Entonces, no está claro para la población cuál es el rol del congresista. Hay una subrepresentación y hay una exacerbación por parte de sector interesado, que yo sí me ratifico, en deslegitimarlo y decir, él es la típica, ¿no?, del ladrón. Él es, para no aceptar la parte que nos corresponde. Los congresos y los congresistas en general son populares en el regímenes parlamentarios, salvo regímenes parlamentarios porque además no, es inevitable, porque no tienen presidente, solo tienen parlamentarios, digamos, y un jefe de gobierno, son justamente lo que se les reclama a la población, ¿no es cierto? La sensación de ya no sirves para nada. Esa es un poco la idea de la población. No entiendo qué haces ahí, estás gastando plata, ya no me sirves para nada. Así es. Y fíjese, eso de gastando plata resulta siendo una falacia. El Congreso como institución, solamente le significa el 0.4% del presupuesto de todo lo que se gasta en el Perú. Solo el 0.4% va hacia el Congreso. Sin embargo, existe la percepción de que el Congreso pues es la fuente de dilapidación, cuando es absolutamente falso también. Yo creo que congresistas, somos uno de los congresos más caros de la región. Y uno de los congresos es el congreso más pequeño de la región. Y en los que hay más administrativos,
en proporción congresista, o sea, y yo creo que ahí, si por viendo ejemplo, las cosas en perspectiva, es un congreso caro y es verdad que se lleva el 0.4%. 0.4%, Pero ni siquiera el medio por ciento. Pero ¿sabe qué pasa, 0.4%. congresista? Que cuando algo cuesta, las cosas no son caras o baratas en función de cuánto se gasta en ellas, sino de cuánto se desperdicia. Entonces, y yo creo que la gente siente que esa es plata tirada al agua, ¿no? Pero es que eso también... Y si salen los congresistas a decir que ganan poco. Y ojo, que ahí les ha caído a todos, a la señora Chihuahua, a la señora Mercedes Arauz, todos se quejan de que ganan poco. Y digo, Dios santo, ¿cuántos sueldos mínimos son los sueldos de un congresista? Por supuesto que si uno lo compara con un sueldo mínimo, siempre va a parecer alto. Y en un pueblo que se muere de hambre... Es una grosería decir... Cualquier sueldo va a ser realmente una ofensa. Y si no te alcanza, quizás callado y te aguantas. Quizá pues, las ¿no? comparaciones, por ejemplo, que no se hicieron en su momento fue cuánto gana un congresista con respecto a un ministro, con respecto a cualquier alto funcionario del Ejecutivo. Un director general gana más que un congresista y de hecho un ministro gana el doble y un juez de la Corte Suprema el triple. Entonces, realmente no se sincera con precisión este tema y eso hace que el desprestigio se incremente. Ahora, y vamos por los otros puntos. Sí, Patricia. Sin embargo, sí hay bastante que se puede hacer para mejorar. Es cierto que hay un Parlamento, un Congreso de la República que tiene un sobredimensionamiento en cuanto al personal administrativo. Claro, pero eso se ha dado a lo largo de los años. Pero ha empeorado. Y ha empeorado porque han existido en los últimos tiempos reincorporaciones por orden judicial que han significado 500, 600, 700 más. Lo que es una y desgracia. esto obviamente tenía ya una solución cuando se aprobó la bicameralidad, porque aprobaba junto con la bicameralidad toda una reestructuración administrativa que habría permitido tener un aparato administrativo que no sea pues lo que tenemos ahora. Ahí están las contradicciones, congresista Bartra, que lamentablemente fracasó. Yo entiendo y la lógica me parece válida, o sea, si me obligan a aceptar más trabajadores de regreso, voy a tener exceso de personas. Y hay. Pero entonces, ¿por qué el Congreso, disculpe, no es para mezclar papas con camotos? Es para tratar de entender la lógica. ¿Por qué el Congreso, el Fuerza Popular en particular, presenta un proyecto de ley para reincorporar a directores de colegio que el Ministerio de Educación ya cesó? Entonces, ¿cuál es la lógica? Porque finalmente le empujan a otro el mismo problema del que ustedes se quejan. A eso es a lo que creo que la gente le fastidia del Congreso, que siente que no hay un discurso claro. Es verdad que el gobierno no tiene un norte claro, pero ¿y el Congreso qué? ¿Para quién trabajan finalmente? Yo le puedo hablar desde la perspectiva de qué es lo que hace el Congreso de la República y cuál es el rol fundamental que tiene el Congreso de la República, además de dar ley. Pero yo lo conozco. Yo lo conozco. El problema es el ciudadano no lo entiende porque ya no lo siente. Que el control es necesario, Patricia. Yo insisto, me parece que más que incluso la función de legislación en el Perú tenemos exceso de leyes. Más bien deberíamos empezar a trabajar para poder sistematizar y anular todas aquellas que ya no sirven, que se contraponen o que son contradictorias o que cayeron en obsolescencia. Pero fíjese usted, en cambio, la función de control político. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué se permitió lo que hizo Alejandro Toledo, lo que se hizo en el gobierno de Humala, en el gobierno de García, en el gobierno último? ¿Por qué ahora? Lo que pasa es que el control le es incómodo al poder. ¿Cuál ha sido el elemento de control del que ustedes dicen, miren, nosotros hemos logrado esto? Yo le podría decir, y sé que voy a tener una discusión con usted, y sé que hay una discusión con la gente, pero yo me ratifico. He presidido una comisión investigadora, Patricia, que abrió lo de Pedro Pablo Kuczynski y todo el tema de Westfield y la relación negada con Odebrecht y que permitió abrir... Fíjese que ahí no vamos a discutir porque además... Lo de Susana Villarán, nosotros lo abrimos desde agosto del 2017. Estamos en el 2019 y son nuestros datos los que se están corroborando alrededor de Rutas de Lima, alrededor de Línea Amarilla, lo del Hospital Antonio Lorena del Cusco. No se ha hablado de OAS todavía, pero si nosotros revisamos el informe, tenemos OAS, Centro de Convenciones, Línea Amarilla, Antonio Lorena, Centro de Convenciones, Línea Amarilla. Nosotros hemos abierto eso, Patricia. El reclamo más grande que nos hacen es, y que me lo ha hecho usted, ¿por qué no está Alan García? Hasta el día de hoy, con todos los recursos que tiene el Ministerio Público, no hay un vínculo que directamente lo haga merecedor de una imputación penal. Llegaron a Nava, llegaron a Cornejo, que a Cornejo llegamos nosotros antes. ¿Por qué no a Nava, por ejemplo? Porque Nava no era un funcionario público directamente relacionado con el proyecto que nosotros intervenimos para investigar. No quiero volver a discutir de García porque en realidad es incómodo discutir sobre una persona que se quitó la vida para no enfrentar la justicia, ¿no? Es incómodo y doloroso. Y hay que recordar que la discusión que tuvimos la vez anterior, García seguía vivo, ¿no? Un día. Sí, fue justo el día anterior, efectivamente.
me parece una discusión estéril, pero creo que es bastante obvio que vínculos a García van a llegar y se van a hacer evidentes. Entonces, y es lo que nosotros reclamamos todo el tiempo. Pero por Dios, señores del Ministerio Público, muestren la evidencia, porque ese es el trabajo del Ministerio Público. Entonces, si a usted no le parece hasta ahora no hay vínculos que vinculen a García, entonces nunca iba a estar en ese... usted me permita cerrar la idea. ¿Qué es lo que hace el Congreso de la República en esta acción de control político? Lo que busca es la infracción de carácter política, porque es una investigación política. Si en el camino encuentra hechos delictivos, su deber es ponerlo en conocimiento del Ministerio Público para que el Ministerio Público, como único titular de la acción penal, investigue y luego acuse. Lo que ha hecho el Ministerio Público con todo lo que nosotros le entregamos. Yo agradezco que todos los argumentos de la comisión investigadora estén recogidos tanto en la resolución de impedimento de salida del país de Alan García antes y en la resolución que ordenaba o que pedía su prisión preliminar. Entonces, pero, Patricia, Bartra, de verdad, ahí está todo, ¿no? En verdad, y en todos los demás duplicar casos, funciones es que no hay duplicación, no hay duplicidad. Bueno, la Fiscalía estuvo haciendo su trabajo. El problema, señora Bartra, es... Yo no creo que la investigación de la Baja haya sido una mala idea. De hecho, ni siquiera fue una mala idea cuando empezó el señor Paria, a quien se le criticó muchísimo, que ya era una investigación previa que existía. Y que no logró aprobar su informe, fíjese, Patricia. Porque le tocó un contexto mucho más complicado. Era final de gobierno, era justa electoral, la mitad de los investigados eran candidatos. Pero si él hubiese presentado toda la información que encontró, probablemente incluso otro resultado electoral hubiésemos tenido. Nadie lo apoyaba. Pero, Patricia, lo que pasa es que acá hay otra cosa. El presidente Salaverry ha dicho el día de hoy, por ejemplo, que sobre eso habría que reclamarle a la comisión y especialmente a su presidenta. El presidente Salaverry ha presidido una comisión investigadora de todo el régimen de Humala, de los proyectos más grandes del régimen Humala. Y no ha presentado, hasta el día de hoy no ha presentado informe. Yo lo que le pregunto es, yo creo que no hicieron un mal trabajo, fíjese usted. Yo creo que hicieron un trabajo, además, esforzado. El problema, señora Bartra, está cuando al final de todo ese trabajo que se dieron, la gente siente que escogieron con pinzas a quién acusar y a quién no. Es una discusión que podemos tener infinitamente, pero esa es la percepción que tiene la población. Por eso, y el día de hoy, desgraciadamente, después de lo que ocurre con la investigación de Odebrecht, hay miles de cosas que se van a saber, no solo quién coimió, quién cayó, quién permitió, quién escondió, ¿no? Pero esperemos que sea así, Patricia, porque fíjese usted, por ejemplo, estamos con lo de Rutas de Lima, y está que se le dieron los $3 millones que la señora Villarán agradeció, y que además estaban preocupados porque era una concesión de muchos años, etcétera. ¿Rutas de Lima está en el acuerdo que han firmado? No, Patricia. ¿Podemos decir que es un proyecto limpio? No. Si estuvo revestido de todo esto. Entonces, nuestros reclamos... Señora Bartra, porque probablemente ni lo necesitan. Porque la señora Villarán se va a ir presa sin esa colaboración eficaz. Es que no se van a poder... Si uno hace acuerdos sobre la base de lo que no puede probar, no hace acuerdos sobre lo que ya tiene demasiado avanzado. La señora Villarán, Patricia, se va a ir acusada a la cárcel, le apuesto... que antes de fin de año va a ser la primera en ser acusada. Fíjese lo que está diciendo, Patricia. O sea, ¿el acuerdo lo firmaron solo por los proyectos en los cuales la evidencia ya es suficiente? No, lo firmaron... ¿O por los cuales es muy difícil obtener evidencia? No, lo firmaron en aquellos proyectos donde necesitan que hable Barata para poder tener toda la información que si no, no van a acceder. Y entonces, ¿por qué no pusieron el gasoducto, el proyecto más caro de la historia del país? Señora Bartra. Patricia. La pregunta se la haremos a Fiscalía, pero así, yo se las he hecho y se lo he dado igual. Que usted cuando le pregunto, ¿por qué no puso a García? Igual, todo el mundo tiene... No, lo que pasa es que yo sí tengo una respuesta. Hasta el día de hoy el Ministerio Público no encuentra un nexo que lo vincule directamente. Señora, y eso sería muy irresponsable. No voy a discutir eso con usted sobre por qué para usted no es evidente obvio que el señor Barata ha dicho. A nadie se acusa por obviedades, se acusa por indicios o por pruebas. El señor Barata ha dicho... Yo le daba la plata al señor Nava y el señor Nava sabía el vínculo, el señor García sabía que yo tenía el vínculo con Nava. El señor Nava, usted misma lo dijo. Ha dicho, no es un funcionario. Ha dicho, yo creo, Patricia, y ahora el señor García nunca iba a aparecer en ahora le toca al fiscal probar sus tesis. Ya entendemos ahora por qué nunca iba a aparecer. Eso, señora Bartra, es lo que hace que tengan la razón que tengan.
negar lo obvio, No, mirar Patricia. para otro lado cuando tienen la prueba en su cara. ¿Cuál es la prueba, Eso Patricia? molesta. ¿Cuál es la prueba? ¿Sabe cuál es la prueba? que hemos negado y me obliga de nosotros? La prueba es que no hay un funcionario como el señor Nava, al que ustedes no podían ni siquiera investigar, que haya recibido dinero si no tenía capacidad de influencia. Estaba recibiendo el dinero para alguien más. La persona que era el brazo derecho del señor Nava, el brazo derecho del señor García era el señor Nava. El señor García pone al señor Nava de ministro los últimos meses de gobierno para poder blindarlo durante 5 años. Eso en el señor gobierno García pasado, escapa Patricia, de así la que está justicia, mezclando usted. o desgraciadamente decide no afrontar la justicia de la manera más dramática. Señora Bartra, el señor García tenía una relación con el señor Barata que hoy es más que evidente cuando ya existían muchos indicios. Muy bien, Usted Patricia, no lo muy quiso bien. poner en su informe. No la voy a discutir más. Mire, pero después mire. no le pida a la gente Mire, que no Patricia, quiere que sea en el Congreso. Escúcheme, yo no le voy a aceptar ahora que usted diga que yo no le pida a la gente que no pidan cerrar el Congreso, porque eso es Ok, inaceptable en una democracia. Inaceptable si quiere empezar a sugerirlo, peor atizarlo con afirmaciones Señora, de ese tipo. Pero volvamos al tema. No voy a entrar en su juego, pero en fin. Volvamos al tema. Yo no estoy asusando Fíjese nada, usted. simplemente estoy explicándole porque la gente está Diciembre- descontenta. Otra vez no quieren escuchar lo obvio. Bueno. Diciembre del 2017, y nosotros llamamos a Nava. Y llamamos a Nava y yo le pregunté, señor Nava, ¿cuál es su relación con el señor Atala? ¿Usted desde cuándo lo conoce? ¿Su amigo o no es su amigo? ¿Por qué? Porque ya teníamos la información que se la información. sabía, sí. Así es. Inmediatamente después de eso yo le pido al fiscal, por favor, pregúntele a Barata esto. Yo le pido. Y me responden que no, que de ninguna manera le van a preguntar. Patricia, han ¿A qué pasado... fiscal le preguntó? A nosotros todos los oficios de solicitudes de asistencia judicial internacional hacíamos al fiscal Pablo Sánchez. Y él se lo derivaba a Alonso Peña Cabrera. Y Alonso Peña Peña Cabrera... Alonso Peña Cabrera fue acusado Muy de bien. no querer investigar. Muy bien. Y de haber No entorpecido todas las investigaciones. Patricia, Usted el sabe. punto es que Pablo Sánchez me responde con un oficio diciéndome, si usted quiere que nosotros traslademos esas preguntas, modifique su legislación. A pesar que teníamos un convenio en el cual el Estado peruano se compromete como Estado, es decir, todos sus poderes, a enfrentar la corrupción. Le enviamos solicitudes también a Suiza para poder... obtener información, Es curioso, también porque a la sí. banca privada. Bueno, y todos señora, nos respondieron que el ya Ministerio hemos tenido Público esta conversación había dicho que y creo no. que usted y yo y el público está agotado. Entonces vamos Patricia, a dejarlo pero ahí, es que tiene que quedar claro porque que no- nosotros agotamos todas las formas de investigación Muy y bien. estas se nos fueron bloqueadas. Si alguien bloqueó que nosotros llegásemos hasta la verdad, no fue el Congreso de la República. Ahora, y le eso hay pregunto, que decirlo, para que la gente no tenga una congresista percepción Bartra, equivocada. Ya le he dicho yo que yo creo que buena parte de la investigación estuvo bien hecha, hubo omisiones y las omisiones hoy día generan desconfianza. Punto. Ya. Las razones creo que podremos seguirlas discutiendo hasta el infinito. Pregunta concreta. El informe está ahí. ¿Qué va a pasar con Donaire? ¿Qué va a pasar con Castro? Nosotros emitimos una opinión consultiva con respecto a que la inmunidad de arresto, que es diferente a la inmunidad de proceso, debería tener una sentencia firme. Ya la hay. Hay una sentencia firme, hay en camino un nuevo pedido de levantamiento de inmunidad que debe hacer la Corte Suprema en base al fallo que tienen ahora. ¿Cuánto debería demorar eso? Yo me imagino que debe llegar el día de mañana. ¿Y hacerlo la inmediatamente? presidenta de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad también ya llamó a sesión. Así que yo me imagino que esto va a debate de inmediato. Si Y, se ha escapado el señor Donaire, que hasta hace unas horas nadie sabía dónde estaba, ¿ustedes considerarían que son responsables? yo no voy a especular, De Patricia. acuerdo. Hay un procedimiento Vamos en a ver camino. si ¿Cómo aparece, podría de acuerdo. especular? ¿no? Vamos a ver si aparece No o si puedo se pone a especular. derecho. El señor Castro. Hay una denuncia que se ha conocido anoche. El congresista Castro, como en democracia ocurre, tendrá que dar sus descargos en la instancia que corresponda. ¿Le parece más? No voy a, Ahora, sí es verdad. No voy a adelantar, pues ahorita, imagínese cuando yo misma estoy reclamando, no solamente por mi lideresa, que creo que está injustamente presa, sino incluso llamé la atención por la prisión de Pedro Pablo Kuczynski y lo llamaría por cualquiera. ¿Cómo vamos a condenar anticipadamente menos por una, Pero por sí una es consciente denuncia mediática? de que olvidémonos de Castro 5 segundos, que ese tipo de acusaciones en el Congreso se dan desde hace muchísimo tiempo y es un tema que no terminan de resolver, que los congresistas se quedan con parte del sueldo de sus empleados. Eso viene pasando desde congresos anteriores. Es verdad que ustedes tienen una capacidad de control, pero a veces su capacidad de control interna, para adentro mismo, para ver lo que está pasando en sus propios oficinas, no parece tan efectiva. Yo, Patricia, estoy convencida
que la verdad tiene que abrirse paso y que si alguien merece una sanción, esta debe ser justa, debe ser proporcional. Y debe ser además eficiente para poder responder a una expectativa ciudadana que espera que hayan respuestas. Y definitivamente creo que el Congreso de la República en este periodo ha dado todas las muestras de que blindaje no existe para nadie. Hay una falsa percepción, una falsa percepción. Una cosa es reclamar que haya un debido proceso, que haya respeto a la presunción de inocencia y que esto se lleve en las instancias que corresponde, sin juzgamientos mediáticos de los cuales debemos alejarnos. Creo que ha dado todas las muestras y se seguirán dando. Pero no debe haber blindaje para nadie, especialmente para quienes levantan la voz con falsa moral. O sea, usted está diciendo que el señor Salaverry debe ser investigado ya en ética por el tema que tiene pendiente. Estoy diciendo que si reclamamos celeridad en ética, esta celeridad tiene que darse para todos. Para todos. Y o sea, Salaverry va primero en la fila. Lo que pasa es que no reclamamos el señor eso, Segura, ¿acaso? cuando pone a hacer cola los casos que le van llegando, no parece que todos le importen lo mismo. Pero en este caso a lo mejor queremos saltarnos la cola y poner a Castro delante de todos los que ya tienen bastante tiempo en investigación, ¿no? Mañana vamos a ver el jueves parece que se va a ver el caso por fin de la señora Foronda, que tiene ¿cuánto tiempo en espera? Entonces tratemos, está para votación, ¿no? Tratemos de la misma forma a todos, Patricia. De lo contrario, esa imagen del Congreso no va a mejorar, porque no podemos ser muy duros con quienes hacen oposición y laxos con lo tenemos que dejar ahí, pero justamente se someten a determinados designios. Eso que ustedes le reclaman a otros, es que yo de verdad que sabe en qué invertiría en Congreso, en un montón de espejos. En un montón de espejos. Para que se miren y se vean lo que le reclama al otro, es exactamente lo que hacen. Estoy convencidísima que un salón de espejos nos vendría bien a todos. Pero de los que no deforman, porque los que deforman hacen que vean la realidad como les parece. A todos los que tenemos función pública. La población de pronto va a sentirse más tranquila cuando empieza a sentir que, y acá meto todos, señor Salaverry, a todos, que la gente, porque todos cambian de opinión, todos cambian de discurso, todos se dan la vuelta, un poco de consistencia no vendría mal. Sí, un poco de consistencia no vendría mal. Y a ustedes también, o sea, que le caiga a todos. O sea, lo que pienso, lo que hago, lo que digo, pero de pronto estamos llenos de gente que dice una cosa, piensa otra y hace una diferente. Un poco de coherencia. Creo que por lo menos yo puedo hablar por mí y creo que a mí lo que menos se me puede reclamar es incoherencia. Trato de decir y hacer en la misma línea. Puede que no caiga bien. Por lo menos yo debo reconocerle que siempre da la cara, siempre responde, siempre viene, siempre nos da el gusto, porque de verdad yo creo que se puede discutir con altura, de debatir con usted sobre los temas del Congreso, y eso para mí ya es un punto a favor de una persona que representa a la población. Es democracia. Porque y creo que acá cantidad de otros que tiran la piedra y esconden la mano, la verdad que eso tampoco está bien. No, eso por parte nuestra, como le digo, jamás va a haber. Estamos trabajando la reforma política y la reforma electoral integral. En serio, quería antes de irme dejar eso. Mañana tenemos sesión nuevamente. Se trata de una apuesta muy fuerte para poder modificar todo este sistema y poder pensar en que efectivamente vamos a tener representantes que no tengan los problemas que vemos ahora dentro de un sistema que pueda mejorar la participación y además las posibilidades de intervenir directamente de la población. Eso sería importante. Sería bueno que nos acompañen en eso y poder tener además el desarrollo para que la población además pueda estar al tanto y poder participar directamente de lo que está significando este gran desafío. Le haremos seguimiento porque hay que estar todos detrás de los temas importantes y la verdad, como decía Bartra, a veces las reformas menos sexys son las que hacen que la gente pase a la historia de otra manera. Y de hecho las menos sexys son aquellas que tienen menos ruido. Por eso precisamente quizás será la que estamos llevando ahorita, no se está sintiendo, pero le aseguro que estamos en un trabajo esforzado, interinstitucional. Mañana va el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, jefe de OMPE, jefe de RENIEC. La semana que pasó estuvo el ministro de Justicia, el expresidente de la Comisión para la Reforma de alto nivel, para la reforma que formó el Poder Ejecutivo y que ya cesó en sus funciones. Hay un gran desafío acá. Si realmente queremos hacer algo importante por nuestro país y su sistema político, acompáñennos en esta reforma. Muy bien, congresista. En eso, fíjese, estamos de acuerdo.
Muchísimas gracias, son las 7:35 minutos. Le agradecemos a la congresista Bartra por estar esta noche con nosotros y nos vamos rapidito una pausa. Vienen Omar Chejade y Luis Benavente para analizar justamente todos estos temas que involucran a algunos congresistas, también cómo cerramos la semana de la información que llegó del Brasil y, por supuesto, qué pasa con el gobierno que a criterio de la gente no encuentra su camino. Ya volvemos. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Esta noche, en Nada está dicho, una aguda conversación sobre las últimas encuestas y la situación política del país con el analista Alfredo Torres. Y también, la congresista Ana María Choquehuanca responde a las críticas al gobierno desde la bancada oficialista. Esta noche a las 9 por RPP Televisión. El 46% del territorio peruano se halla en condiciones de alta vulnerabilidad, lo que convierte a Perú en el tercer país más frágil del planeta ante el cambio climático. Con miras al bicentenario, es urgente adoptar mejores políticas en temas de sostenibilidad ambiental que mejorarán la conservación de nuestros hábitats naturales. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque convertir al Perú en un país sostenible es tarea de todos los peruanos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. La pareja latina del momento llega a Lima. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. Jueves 2 de mayo, Jockey Club. Entradas a la venta en Teleticket de Won y Metro. Descuentos con tarjetas Interbank. Una noche con todos sus éxitos. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop.
Seguimos en Quién tiene la razón y ahora les presento a mis invitados. Está Omar Chejade, ex vicepresidente de la República. ¿Cómo está? Gracias, Omar, a usted por venir. Y Luis Benavente, director de Vox Populi. Con él hablamos de temas de política, de temas de encuestas y de algunas cosas que están pasando en el Congreso de la República. Lo decíamos, esta vez el foco se centró en el Congreso, Lucho. A ver, lo primero que tenemos que comentar, porque me parece un poco complicado, es que el congresista Jorge del Castillo ha dado hoy día unas declaraciones diciendo que van a citar al ministro del Interior, a la Comisión de Defensa, para que explique la diligencia que se hizo en la casa del expresidente García antes de que él decidiera terminar con su vida. Ya hay una presión fuerte de parte del Congreso. También la señora Vilcatoma ha pedido una comisión investigadora para ver la responsabilidad que podría haber tenido la policía o la fiscalía en este grave y trágico suceso. ¿Tiene sentido hacer este tipo de investigaciones desde el Congreso de la República? Creo que es innecesario. Particularmente casi nunca me han gustado las investigaciones en el Congreso porque tienen un propósito político que suele estar por encima de la frase o de lo que se dice que es el propósito de esa investigación. Y evidentemente hay quienes quieren, desde que se disparó Alan García, demostrar que el suicidio lo santifica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso es parte de ese juego. Creo que es un juego político innecesario, perverso, irresponsable, perverso de alguna manera, porque creo que también es una manera de no respetar al difunto. De alguna forma. Somos coherentes con esa frase. Ahora, Omar, una investigación interna que de hecho ya se está dando, sí tiene que haber, sí, claro, ¿no? Se tiene que ir a ver, reconstruir la muerte, saber exactamente qué pasó, quién es el responsable. Así es. Pero no con no con el ánimo de... Es como tratar de culpar a Fiscalía o a Policía de que Alan García se haya terminado matando porque ellos hicieron algo mal. Mira, hay un interés lamentablemente perverso ante esta trágica muerte del expresidente García de sacar réditos políticos y, como dice Luis, tratar de heroizar o santificar un acto suicida, ¿no es cierto? Yo considero, lo he lamentado, el expresidente García, más allá de sus virtudes o sus errores, el trágico final que tuvo, pero este trágico final ya se sabía sobre todo para sus correligionarios. El acto del expresidente García no ha sido ni un acto ni de valentía, lamentablemente, ni un acto de cobardía. Ha sido un acto de insanía mental, porque el expresidente García lamentablemente sufría de una terrible enfermedad que se llama depresión. Lo digo con mucho dolor. Bueno, y además porque el suicidio, salvo casos culturales específicos, que no viene a cuenta, de los que no viene a cuenta ponernos a discutir ahora, suelen venir de parte de una persona que está mal, ¿no? Enferma, o sea, muy depresiva. Nadie que es sano y feliz se quita la vida, claro, ¿no? Y este caso no es, pues, la epopeya o la gesta de Salvador Allende, ¿no es cierto? Que por defender la democracia se voló los sesos con un fusil en la boca, digamos, y reventaron los sesos en la moneda. Esto no es el caso de Getulio Vargas, digamos, ¿no? No es, digamos, un Alfonso Ugarte moderno. No es un Alfonso Ugarte, ¿no es cierto? Pero no porque digamos, nos estemos riendo, sino porque son muertes que tenían un sentido que no era epopeico, histórico, era así es. Un sentido claro, más esa ¿no? idea de mostrar una corresponsabilidad desde el primer momento en el gobierno, en el Ejecutivo y en los fiscales, es una idea que también busca empañar más a los distintos actores de la política peruana en una situación que definitivamente es trágica y que no hubiéramos querido que ocurra, ¿no? Y si se trata de corresponsables, amigos, gente muy cercana a Alan García, se sabe que sabían, valga la redundancia, que eso iba a pasar. Luis, él había dejado más que indicios, mensajes, la víspera se lo dijo a otra gente y ellos no hicieron nada. Allí habría también una corresponsabilidad. Ahí hay más responsabilidad. Pati, la carta que fue leída, que fue dura, en la que le ofrenda como signo de desprecio a sus enemigos su cadáver, ya la tenía esa carta de despedida, de muerte, de suicida, Ricardo Pinedo 4 meses antes. Que es verdad, podría no haberla abierto, pero lo cierto es que... Sabían, Pati, te voy a decir... A la Embajada de Uruguay entró con un arma y eso se sabe hoy día. Y yo lo sabía, no voy a decir obviamente no, yo sabía que 4 meses antes, y yo lo sabían sus correligionarios, el expresidente García había entrado con una pistola, probablemente el mismo revólver Colt 38, con el cual se suicidó, a la Embajada de Uruguay y le ofreció al embajador uruguayo, Barros, suicidarse si lo detenían o si lo enmarrocaban. Y eso ya lo sabían sus propios correligionarios. Es decir,
Lo que en todo caso debieron hacer sus fieles, sus correligionarios, es hablar con él, hablar con sus familiares y evitar una muerte. Y lo que pasa es que, claro, y es tristísimo, pero es que hay que hacer el análisis completo. Todo esto ocurre, todo el mundo queda consternado, siempre será una tragedia. Cada vez que recordemos la muerte de García vendrá con este signo de tragedia, ¿no? Pero murió y todo se quedó desconcertado. Pero a los días siguientes, a los 2 días, empezaron las conversaciones en Brasil y el panorama cambió. Pues si a alguien le quedaba alguna duda de que el señor García estaba involucrado en los casos de corrupción, pues, ¿no? Desgraciadamente todo el acto del señor García, por más cartas, cantos, mítines que hagan los apristas, tiene otro significado a la luz de los hechos. Pero escuchemos qué dijo el congresista del Castillo con respecto a esta citación al ministro del Interior. Que en el propio programa de operaciones, plan de operaciones, señalan de que hay que tomar la medida de seguridad para evitar que se fugue o se autolesione. O sea, estaba previsto que podía pasar esto, pero no tomaron las medidas. Contradice su propio programa. Es un tema muy importante. Tenían ellos el informe, dicen el informe de operaciones, que tenían el informe de Sucamer, que él tenía 4 armas en su poder, de un total de posiblemente hasta 9. Entonces, si tenía armas en su poder y había el riesgo de se autolesione, ¿por qué no tomaron las medidas inmediatas de neutralización de alguna manera? Y eso que se hubiera podido esclarecer en el video completo, no lo podemos hacer porque es un video que no tiene audio, no se le ocurrió. Y no obstante eso, tampoco previeron la presencia de una ambulancia. ¿No era elemental que hubiera una ambulancia en la esquina para prever cualquier circunstancia? Bueno, lo que está diciendo el congresista del Castillo es grave. Dijo que la policía y fiscalía sabían que Alan García se podía autolesionar, que no tomaron las medidas del caso, que no evitaron su muerte, que no llevaron una ambulancia. A ver, señor doctor Chejade, ayúdenos a entender. ¿Hay razones para plantear las cosas en esos términos? No, de ninguna manera. Mira, yo lo digo con mucha pena, me da mucha pena la muerte del expresidente García, a pesar que hemos adversado, en fin, lo he criticado en serie de oportunidades, pero también cuando lo he tenido que halagar, lo he alabado. Mira, yo como penalista y estudio bastante criminología, en la mente del suicida, en la mente depresiva del suicida, lamentablemente, cuando va a ser detenido por una persona o va a evitar su suicidio ulterior, ¿qué cosa hace el suicida? Le dispara a esa persona y luego él se mata. O sea, si en ese momento la policía hubiese tratado de detenerlo al presidente García o tratar de enmarrocarlo, lo que él hubiera hecho, esta es mi tesis, le hubiera disparado, no sé si de muerte o no, pero le hubiera disparado al policía y luego se hubiese matado. Pero eso no deja de ser el ámbito de la especulación y cualquier persona con ganas con intención de autolesionarse es peligrosa para los demás. Pero por favor, siempre. Sin duda alguna. Pero este protocolo de hay que tomar las medidas por si se intenta escapar o autolesionar, eso es con cualquier persona que va a ser detenida. Claro. ¿Cuál es la razón por la cual se le enmarroca a una persona? Para que no se lesione, que no se suicide, para que no se dispare. Para que no se agarre a manos, para que no le pegue. Pero la pregunta es, Pati, pero el amor de Dios, si ellos sabían que tenía el presidente García 4, 5, 6 armas, lo lógico hubiera sido que sus congresistas, sus correligionarios, hubieran ido a su casa y le hubieran convencido, disuadido a que les entregue las armas. Como hizo el embajador uruguayo en la embajada de Uruguay en Lima, que le pidió la pistola porque no se permitían armas en ese momento en el recinto de la embajada, esa diplomática. Particularmente sigo pensando que un suicidio no es más de responsabilidad de la persona que toma la decisión. Y también creo que siempre genera mucha culpa alrededor del suicida. Los familiares suelen pensar, ¿y si hubiera hecho lo otro? Lo cierto es que estoy de acuerdo, el entorno del presidente García sabía lo que podía pasar y tampoco reaccionó de manera apropiada, pero eso no puede volver culpable a la policía. O sea, esa es la parte que no tiene ningún asidero. Hay una secuencia en la búsqueda de culpas, ¿no? Primero fue, y eso fue inmediato de parte de algunos voceros, la Fiscalía y el gobierno. Y prácticamente Vizcarra. No, y Pérez. Y luego la policía, y luego, en fin, pueden aparecer más responsables. Pero todo eso es claramente una cortina de humo, es un manejo político, es una vergüenza, si quiero ser un poco más claro, que esté pasando. Es más, me da derecho automáticamente a pensar
que esto es una cortina de humo para tapar, para esconder lo que está saliendo de lo que dice Barata, que conduce a que García recibió el dinero de Nava vía Tala, o que podría conducir a eso y que se quiere tapar eso mediante un operativo psicosocial de ese tipo, ¿no? O lo que es más Probable. grave, no se está tratando de desviar la atención sobre García, sino sobre otros apristas que podrían estar involucrados y que siguen sueltos, vivos y que podrían estar con ganas de que la mirada se vaya para otro lado. En fin. Y cualquier acción política Ahora, sí habría que esclarecer, por ejemplo... Pero sí hay que reconocer que tiene que haber una investigación Tiene una interna, investigación porque ¿no? me parece, y esto no es una tesis personal, yo no creo que Alan García haya durado hasta las 10:05 de la mañana, sí se disparó hasta a las 6:31. Una persona, digamos, que se dispara a la cabeza, a la 100, digamos, y que tiene un orificio de entrada y otra de salida, es bien complicado que haya durado 3 horas y media con vida, ¿no es cierto? Porque se ahoga con su propia sangre. Bueno, salvo que no haya comprometido algunos órganos. Pero me parece un poco fantasioso decir que Alan García duró hasta las 10:05. Yo me estaba yendo de viaje, Pati, yo te escuché en ese momento en el avión. A las 8 de la mañana yo tenía ya la información fidedigna que había fallecido Alan García, ¿no? Ahora, hubo mucha discusión porque se hablaba de muerte cerebral. Tengo entendido, y también no me parece descabellado, que el gobierno no paró la gente que lo estaba atendiendo hasta estar absoluta y completamente seguros que no había manera de salvarlo. Por eso hay que reconstruir Probablemente los hechos, en otra persona hubieras declarado, te hubieras rendido antes, digamos, pero era muy complicado lo que tenían entre manos, ¿no? En fin. Ahora da pena. Además, el señor García se murió a las 6, a las 7, a las 8 de la noche, igual se iba a morir. Y desgraciadamente su muerte es una tragedia que los apristas van a tener que enfrentar con su propia responsabilidad. Y hay que tomarla con madurez, Patricia, porque mira, 2 días antes, yo recuerdo que acá conversando sobre esos temas de García, que estaba vivo 2 noches antes, 36 horas antes del suicidio, yo dije, bueno, y tiene tantos enemigos que bailarán sobre su cadáver. Era una metáfora pensando en que si lo veían en prisión la gente se iba a alegrar. Y a las 36 horas era un cadáver, de verdad. Y la gente se puso a bailar sobre su cadáver. Yo recuerdo tu columna, que era un poquito poner las cosas en su sitio y que la gente no debía alegrarse. Hablabas de gente que creía noble y que se había desbocado en eso, y eso estaba muy mal. Creo que igualmente sigue siendo doloroso para el Perú la muerte de García. Además, hay que decirlo, no se quedó a enfrentar la justicia, pero sí... No se puede considerar que la gente que se salió con la suya, por Dios, se murió. O sea, eso no es salirse con la suya nunca en la vida. Una persona que se muere no se sale con la suya. Al contrario, se muere, decide no estar más con sus hijos, con sus nietos, con su familia. En fin, es un tema súper complejo, pero en el que no se puede usar ni para un lado ni para el otro lado. Sí, porque es perverso, Patricia, bailar sobre su tumba, porque es un expresidente del Perú que tuvo un pésimo gobierno en el 85-90 y tuvo un mucho mejor gobierno, lamentablemente manchado con la corrupción entre el 2006 al 2011, donde hubo bonanza económica y hubo crecimiento económico. Pero digamos, el acto de García no fue un acto heroico, ¿no es cierto? No fue un acto, repito, a lo Salvador Allende, a lo Getúlio Vargas. Fue un acto más parecido al suicidio de Nerón que al suicidio de Allende, ¿no? Digamos, lamentablemente hay que respetar su muerte, las condolencias a sus familiares, pero no se puede tampoco ni heroizar su conducta y mucho menos bailar sobre su tumba. Cada uno creo que asume sus responsabilidades sobre sus actos de distintas formas. Esta es una manera, no es la que le hubiera gustado a mucha gente, pero tampoco es una forma fácil de asumir lo que has hecho en la vida. O sea, eso a mí me parece un tema que... Pero ya estaba premeditado, Patricia. Entonces, que no se venga a decir que la policía tuvo la culpa o que el fiscal Pérez... Porque ellos ya sabían. No, los que ya sabían eran los apristas. La policía, por defecto, asume que cualquier persona a la que van a ir a detener se puede fugar o autolesionar. Con 4 armas, además, que tenía en su habitación, ¿no? Mal harán y con los antecedentes depresivos que tenía García. Pero además tendrían que ir con ambulancia a todas las detenciones. A ver, todas las detenciones, porque cualquier sujeto que va a ser detenido es susceptible de lesionarse o de... El episodio que sucedió en la embajada uruguaya el día que se refugia García, lo sabían perfectamente los apristas. ¿No es cierto? El asunto de sacar del saco la pistola y ponerse sobre la 100 al frente del embajador uruguayo Barros, lo sabían los apristas. Eso ha sido comentado incluso después. Entonces, el haber podido evitar esto, yo creo que era algo factible, y no lo hicieron. No se puede liderar sobre la leche derramada. Bueno, en todo caso, creo que es un tema que no se debe usar políticamente para todas aquellas personas que se han puesto a analizar las risas, no risas, gestos, no gestos de los hijos, pueden dedicarse a algo mejor en su vida también. Lo que pase con la familia y cómo cada familia afronta sus propias desgracias es un problema personal. A mí me pareció de horror
de horror, gente criticando y pasando fotos de si los hijos se reían, no se reían. ¿Saben qué? Búsquense una vida, francamente, ¿no? Francamente, lo digo así de corazón, mi respeto a la familia. Nada, cada uno lleva sus penas como mejor le parece, y si a uno le da risa, se ríe, si uno quiere llorar, llora, y si uno quiere bailar, baila. Cada uno hace con su pena lo que mejor le parece. Pero vamos al siguiente tema, que tiene que ver con la imagen del Congreso a raíz, rapidito, de estos casos que acaban de salir. El del congresista Castro es complicado. Hemos visto una señora Bartra molesta, porque además el que ha salido como un tren contra Castro ha sido el presidente del Congreso. Y la congresista Bartra dice algo que es interesante. Dice: Salaverry está construyendo su popularidad sobre el descrédito del Congreso. No es institucionalista, es personalista. Escuchemos qué dijo el congresista Salaverry. Como las denuncias que hemos visto el día de ayer respecto a algunos congresistas sinvergüenzas que le recortan sueldo a sus trabajadores, son los que afectan justamente la imagen del Congreso. No podemos retroceder, no podemos llegar nuevamente a los años de los comepollo, de los lavapiés, que ahora tenemos que los comesueldo. No puede ser posible. Traen al suelo todo el esfuerzo que venimos haciendo muchos congresistas y cientos de trabajadores que quieren a su institución. Un congresista que es sentenciado en 2 instancias y que tiene una sentencia firme, se le tiene que levantar la inmunidad de arresto, como ha ocurrido en otros casos como el congresista Ríos. ¿Se ha comunicado con usted el congresista Donaire? No se ha comunicado conmigo el congresista Donaire. ¿Hubo protección en todo este tiempo que no se logró levantar la inmunidad? Se hablaba de blindaje incluso. En lo absoluto, la pelota ha estado en la cancha del Poder Judicial. El Poder Judicial recién el día de hoy, y ustedes son testigos de esto, recién hoy ha informado que se ha confirmado esta sentencia de primera instancia. A partir de ahí, nosotros cumplimos con nuestro rol y nuestra responsabilidad de levantarle la inmunidad para que acate y ejecute la sentencia. Bueno, soltó la lengua el congresista Daniel Salaverry, que debo decir, la señora Bartra dijo que no debía haber doble rasero, que a todos debían investigársele por igual, que no se blindaba a nadie. El congresista Salaverry me manda un tuit que recién he podido ver, que me dice: yo soy el más interesado que se vea cuanto antes las denuncias contra mí en ética. Acá está, el congresista Salaverry manda esta aclaración, así que lo dejamos apuntado para que sepan que él ha respondido eso. Él no tiene ningún problema con que se le investigue en ética, pero lo cierto, ha salido pata en alto contra los congresistas, que creo que además no puede decir otra cosa, pero según la congresista Bartra, él está construyendo su popularidad sobre los despojos del Congreso, por decirlo de alguna manera. No sé su palabra. Tiene que tener una postura, ¿no? O critica o guarda silencio y avala. Igual está en una encrucijada, ¿no? Ha optado por el camino que sería el políticamente correcto. Ahora está buscando su norte, sí, ¿no? Es evidente. Y lo está haciendo hace tiempo y lo ha hecho a costas de Fuerza Popular. Pues. Él entró con Fuerza Popular y le sacó la vuelta a Fuerza Popular, si hablamos un lenguaje bastante claro. Y luego a costa de Vizcarra. A Vizcarra se le ha pegado cuando... Sí. Cuando Vizcarra era, digamos, eso como cuando te pegas y se te contagia la buena onda, pero ahora que Vizcarra empezó a bajar, ya está desmarcándose un poco, ¿no? Claro, y ha tenido posiciones de mucha sintonía popular, política, que han sido... Bueno, estas son declaraciones que van así... Claro. Directo a TIN, que le suban los puntos en las encuestas, sí. ¿no? Y también ha sintonizado con bancadas de oposición a Fuerza Popular en el Congreso, ¿no? Entonces, ha hecho nuevos amigos Salaverry, ¿no? Ha perdido amigos fuertes que se iban reduciendo y ha hecho nuevos amigos. Ha hecho un juego que es muy común en el Perú, en el fondo, y si hablamos claro, y me da mucha pena decirlo, ha hecho el juego del tránsfuga buscando una mejor posición, una mejor que además postura, ¿no? Le sacó la vuelta a Fuerza Popular, eso nadie lo dice. La característica del tránsfuga, ojo, es que la lealtad no es su consigna. Exactamente. no navega con la bandera de la lealtad. Igual, cuando ¿no? abandonó el partido aprista en Trujillo, pasó algo equivalente. Es una persona que sí tiene una postura personalista, está claro. Ahora, pero toma decisiones, ¿ah? O sea, a veces en el Congreso el presidente